Mi locura era extrema. Me encantaba jugar con los hombres. Yo era una mujer muy bella, pero peligrosa. Seducir a los hombres y hacer de ellos lo que se me antojara, eso era mi diversión. Era muy fácil manipular a un hombre. Primero tenía que encontrar a un tonto que cayera en mis redes. Una pequeña sonrisa seductora y este ya estaba a mis pies. Mi próxima víctima se llamaba Raúl. Él cayó rápidamente en mis encantos. Yo me volví su amante. Él engañaba a su esposa conmigo. Pero por supuesto que para mí era otro más, que pagaría muy caro al meterse conmigo. Él siempre pensaba que tenía el control de todo. Pobre tonto, muy pronto haría lo que yo le pidiera. En un mes estuve haciéndole creer que estaba enamorada de él, hasta que logré tener el control de todo. Solo le di una noche de pasión, una noche como ninguna otra mujer lo había hecho sentir, y eso bastó para tenerlo a mis órdenes. Después de esa noche de pasión y lujuria, me empecé a distanciar de él y a tratarlo mal, peor que a un animal, pero él seguía detrás de mí. Esto apenas empezaba y se iba a poner bueno. Primero le dije que dejara a su esposa y lo hizo. Luego que robara una tienda y que con el dinero me comprara una costosa joya. Y por supuesto que también lo hizo. Creo que a la final le hice un favor a su mujer, porque Raúl era un imbécil que en cualquier momento se iba a ir con otra. ¿Y quién más que yo para darle su merecido? Y así le pedí que hiciera muchas cosas más hasta que mi locura explotó e hice que matara por mí. Un infeliz vagabundo y borracho fue el elegido. Ver la sangre gotear en el suelo me excitaba y le pedí que le arrancara la cabeza, y Raúl no se negó. Él también había enloquecido. Pobre imbécil. No tenía control de su locura, así que antes que enloqueciera por completo, yo lo asesiné y lo dejé tirado al lado del cuerpo del vagabundo. Me había divertido mucho. Eso era lo que yo hacía, seducir a los hombres como Raúl y hacer que me divirtieran, y cuando perdían la cordura los mataba, ya que si no, lo hacían ellos y me atacarían. Ahora mi siguiente víctima se llamaba Diego. Yo pensé que él sería fácil, como los demás, hasta que me dijo, otro más con quien jugar. Pero este era más loco que yo, porque él hizo que yo lo amara y me enamorara de verdad. Éramos dos dementes, juntos viajábamos por diferentes lugares, asesinando y robando. Él me encantaba mucho. Pero mi historia no tendría un final feliz. Una mañana desperté atada y colgada boca abajo. Yo no sabía qué pasaba hasta que apareció Diego, mi todo, mi amor, y me dijo que ya se había aburrido de mí. Luego él se acercó con un cuchillo y cortó mi garganta. Y vi que con mi sangre se bañaba y se reía a carcajadas. Antes de morir, yo le gritaba, maldito, maldito sea Diego. Y cuando desperté, vi que me encontraba en el infierno. Pero el infierno no era horrible, y el diablo era muy apuesto, más que cualquier hombre que haya conocido. Así que me enamoré de él, y por lo visto él de mí. Él me hizo su mujer,
y sentí la pasión que nunca había sentido. Así que caí rendida a sus pies, pero yo aún quería seguir haciendo de las mías. Así que le pedí un deseo a mi amado, que me dejara regresar al mundo de los vivos, y a cambio yo le traería muchas almas. Él me concedió mi deseo y dejó que volviera al mundo de los vivos, pero también me obsequió un poder. Ahora podía cambiar mi forma humana, podía ser una linda rubia joven y angelical, o una morena guapa con un cuerpo seductor. Podía tomar el aspecto que yo quisiera. Esto era grandioso. Así podría seducir a varios hombres y seguir haciendo mis locuras y juegos. Pero por supuesto, el deseo que le pedí a mi amado diablo fue solamente por ir a buscar a Diego y hacerle pagar el haberme asesinado. Esa sería la primera alma que le llevaría a mi Señor. Si tú tienes anécdotas paranormales y te gustaría que contara tu historia en un video, házmela saber por mi Instagram. Dejaré el enlace en la parte inferior del video. Coméntame qué te pareció este relato. En la caja de comentarios, regálame un like. Y si te gustó el video, suscríbete. Si deseas ver más historias así, su servidor, La Habitación del Miedo, les desea una feliz noche.